Del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, por supuesto, misa del Jueves Santo de este nuevo año que Dios nos da. Siempre lo enseñamos, pero vale la pena repetir todas las cosas que ocurrieron ese primer Jueves Santo de la historia. Fue la última cena, por supuesto, y en pocas horas los judíos matarían al Mesías, a Cristo. Y Dios nuestro Señor Jesucristo quería comer por última vez con aquellos a quienes más amaba, los apóstoles, las columnas sobre las cuales iba a fundar la Santa Iglesia Católica. Cristo también ese día y durante la cena, o como parte de la cena, dio el precepto de la caridad fraterna. Tantas veces que fallamos, piensen, en Semana Santa son los momentos para cambiar los problemas de la falta de caridad hacia el prójimo, los problemas de las peleas entre las familias, que a veces no se solucionan, incluso la ilustración que hace Dios nuestro Señor de estar dispuestos al servicio y a la ayuda de unos hacia otros. Esa noche también Cristo celebró la Pascua judía, celebró a la ceremonia religiosa de la Pascua judía. Y después de ello, el momento cumbre y más importante, Dios nuestro Señor Jesucristo celebró la primera Santa Misa de la historia. E hizo sacerdotes y obispos, además en el caso de sus apóstoles los hizo sacerdotes y obispos. Por eso hoy es el día del sacerdocio y queríamos hablar un poco de él. Un pequeño paréntesis, hace poco me preguntaba alguien sobre la secuencia de los hechos al final de toda la Santa Misa, la primera misa de la historia, y fíjense que ahí San Pablo una pequeña reseña o alusión al respecto, dice, después de haber cenado, tomó el cáliz, etcétera. Pero es un dato más que de escritura, es de tradición, un dato de revelación oral. Pequeño paréntesis, vuelvo al tema. Queríamos hablar entonces del sacerdocio, porque hoy es el día del sacerdocio católico. Y un primer pensamiento antes de empezar algún desarrollo. Si cualquiera de nosotros, me refiero a los sacerdotes, pudiésemos llegar a ser buenos sacerdotes, según, como se dice, según el corazón de Dios nuestro Señor Jesucristo, quiera Él poder llegar a ser santos sacerdotes, cuánto bien que se puede hacer a las almas, cuánto bien para ustedes. El cura de Ars, San Juan María Vianney, creo que decía algo así, qué tesoro inmenso, por supuesto, un buen sacerdote. Y por eso, de allí queríamos anticipar un pedido y, entre comillas, exigir un pedido y oraciones por nosotros, por supuesto, porque hoy es el día. Vamos entonces a hacer algún pequeño desarrollo. La tarea del sacerdote en ese intentar hacer bien a las almas, tratar de llevarlas al cielo, la salvación, gira en torno de dos grandes e importantísimas virtudes: la fe, que es lo mismo que decir la verdad, o la adhesión a la verdad y a las verdades de Dios, por supuesto, y la caridad. Son las dos grandes virtudes que influyen en la actividad del sacerdote. La más importante de las dos, la caridad, pero esta está condicionada por la fe. Mal puedo yo saber lo que es la caridad, amor a Dios y amor al prójimo, y todo lo que ella abarca, mal puedo saberlo, si no soy en eso mismo instruido por la fe. La fe que debe tener un sacerdote y transmitir a los demás. La fe condiciona la caridad. La caridad no se puede ejercitar y no se ejercita, la verdadera caridad, en perjuicio de la fe, en perjuicio de la verdad. Sería una falsa caridad. Ilustremos esto con algo que tiene bastante actualidad. Nos referimos al famoso ecumenismo que hay hoy, o la mezcla de todas las religiones de la tierra, en lo que dará o producirá, creemos, y lo hemos dicho muchas veces, la religión mundial del falso profeta y del anticristo, con esta mezcla de todas las religiones. Y usemos entonces, para ilustrar fe y caridad, para mostrar que lo primero es la fe o la verdad, y de allí debemos pasar a la caridad. Ilustremos con el Papa Pío XI en su encíclica Mortalium Animus, en la cual no está de más recordarlo. Pío XI condena el ecumenismo. Pero vamos a la fe y a la caridad. Lo que escogimos dice así: ¿cómo es posible, está hablando el Papa Pío XI, cómo es posible que la caridad redunde en daño de la fe?
Siendo pues la fe íntegra y sincera como fundamento y raíz de la caridad, necesario es que los discípulos de Cristo estén principalmente unidos con el vínculo de la fe. En otro párrafo, Pío XI condena la falsa opinión de los que piensan que todas las religiones son, con poca diferencia, buenas. Todas las religiones son buenas y laudables. La caridad, otra enseñanza de Pío XI, se ejercita con las enseñanzas de la fe, sabiendo, en el ejemplo que queremos dar, que la unión, dice el Papa, de los cristianos no se puede fomentar de otro modo que procurando el retorno de los disidentes a la única y verdadera Iglesia de Cristo. ¿Cuál es la verdadera caridad? ¿Mezclar todas las religiones? ¿Decir que todas las religiones son buenas? No, tratar que todos aquellos que están en todas las religiones falsas vengan a la única religión verdadera. Eso es caridad. Entonces la caridad depende de la fe. La caridad depende de la fe. La fe nos enseña la verdad, y la verdad máxima, porque es la verdad que atañe al único Dios verdadero, la Santísima Trinidad, y a su única religión, el catolicismo. Y esa es la primera función del sacerdote: tener la fe o la verdad de Dios, como quieran llamarla, y transmitirla. Y la caridad, con ser la reina y la mayor de todas las virtudes, depende de la fe. Pues son las enseñanzas de la fe, las enseñanzas de la verdad, las que me dicen qué realmente es la caridad y qué no es caridad. Y son las enseñanzas de la fe las que me enseñan cómo ejercitar la caridad. La caridad depende de la fe. Es la más importante de todas, pero depende de la fe. Como decía Pío XI en esa carta, la raíz y fundamento de la caridad es la fe. Yo no puedo saber lo que es la caridad y su ejercicio sin la fe. Por lo menos se presentan claramente dos errores que por supuesto los sacerdotes tenemos que tratar de evitar, dos desviaciones en esto de fe y caridad. La primera sería tener fe y no tener caridad. Yo digo, se empieza bien y se termina mal. La otra desviación, tener caridad y no tener fe. Y me expreso mal en realidad, porque si uno tiene caridad y no tiene fe, en el fondo tiene una falsa caridad, porque es imposible tener caridad sin fe. Entonces, el segundo error, me expreso de esta manera: tener caridad y no tener fe, que es el error del modernismo actual y de Francisco, quienes predican todo el tiempo caridad hacia el prójimo y misericordia, pero basado en falsedades y mentiras, y no basados en la fe o en las verdades de Dios. Predican todo el día la misericordia y al mismo tiempo lo dicen, o casi, que cada uno haga lo que tenga ganas. Eso no es caridad. Predican una supuesta caridad y dicen que todas las religiones son buenas. Eso no es caridad. Predican que Dios perdona, que es cierto, pero dejan de lado o no dicen la obligación de cambiar, de dejar de hacer los pecados, de enmendar la vida. Y llegan, por supuesto, todos lo sabemos porque salen en los diarios todo el tiempo, directa o indirectamente, sea con las palabras, sean con los hechos, apoyan un montón de cosas malas. Cuando no lo hacen con las palabras, lo hacen con sus hechos. Apoyar el divorcio, la homosexualidad, etcétera, etcétera. Y la postura correcta entonces es unir las dos. Y eso nos compete a los sacerdotes y a ustedes también, a todo católico. El punto de partida es y debe ser la fe. Tener y adherir a las verdades de Dios. Y de allí pasar al ejercicio de la caridad. Hacia Dios primero y hacia el prójimo por derivación. Lo cual, ejercer la caridad puede ser llamado ejercer la fe. Porque yo cuando hago un acto de caridad estoy ejercitando las enseñanzas de la fe. Hoy en día, con esta falsa religión que han creado con el Concilio Vaticano II, que se pretende catolicismo, esa creación, y que no lo es, esa religión moderna, como también le dicen,
que es en realidad una falsificación y una adulteración del catolicismo. Podemos decir, más que en otras épocas, urge la enseñanza y la protección de la fe por parte de nosotros, los sacerdotes. ¿Para qué? Para que la fe no sea cambiada, falsificada, destruida. Más que en otras épocas, por esa gigantesca falsificación que nos han hecho a los católicos, con esa religión del Concilio Vaticano II, que quieren presentar como catolicismo y que no es catolicismo, más que nunca. Entonces un sacerdote debe proteger la fe, las verdades de Dios, las verdades católicas. Y el ejercicio de la caridad que debe ejercer un sacerdote implica, por supuesto, el buen trato a los fieles, pero el buen trato a los fieles para llevarlos al cielo. Si quieren, la verdadera caridad sacerdotal es, sin duda, ayudar a ustedes a que lleguen a la salvación, a que puedan salvar. Si la salvación entra de lleno, aunque no en forma excluyente, en el ejercicio de los sacramentos que el sacerdote puede y debe dar. Y si decimos sacramentos, decimos otra vez la fe. Todo cabe en la fe. Pues la verdad de la fe son las que me dicen qué son los sacramentos y cómo usar de ellos. Y aquí de nuevo, a causa de la falsa religión del Concilio Vaticano II, todos los sacramentos modernos, todos, están falseados. Y muchos tienen riesgo de invalidez. Y esa realidad nos arroja otra vez en la fe. Pues la verdad de la fe católica nos muestra los problemas que tienen esos sacramentos modernos. La enseñanza católica, la doctrina católica, nos muestra los problemas que cargan los sacramentos modernos. La fe. Y no hay de otra manera. Vean cuánto uno debe cuidar la fe. Otro aspecto, siguiendo con los sacramentos se entroncan de lleno con la liturgia, o si ustedes quieren, con las ceremonias litúrgicas, a través de las cuales se dan los sacramentos. Y de nuevo somos puestos en el ámbito de la fe, otra vez. Y para ilustrar, ahora no el Papa Pío XI, sino el Papa Pío XII, en Mediator Dei, su encíclica, ilustremos cómo estas ceremonias, liturgia, sacramentos, que son y deben ser el ejercicio de la virtud de la caridad para el sacerdote, por el bien que hacen a las almas, veamos cómo todo ello de la liturgia y los sacramentos dependen de la fe, de la verdad, dependen de la doctrina católica, de los principios doctrinales católicos. Les leo un pequeñísimo párrafo donde dice prácticamente tal cual Pío XII. Dice así: la Sagrada Liturgia está íntimamente unida con los principios doctrinales, la fe. La liturgia, sigue diciendo, tiene que conformarse a las enseñanzas de la fe católica. La liturgia está condicionada por la fe, por las enseñanzas de Dios y de nuestro catolicismo. Sigue diciendo el Papa, de aquí que, si queremos distinguir y determinar de manera general y absoluta las relaciones que existen entre fe y liturgia, se puede ciertamente afirmar: la ley de la fe debe establecer la ley de la oración. Si quieren, la ley de la fe debe establecer la ley de la liturgia. Lex credendi, lex orandi, se dice en latín. En este día del sacerdocio, hasta aquí, para mostrar esa actividad detrás de la fe y de la caridad, lo que más corresponde a un sacerdote, a todo católico, pero más a un sacerdote, diciendo así sobre fe y caridad, que todo indica que estamos transitando, parece, los tiempos previos a la parusía, la consumación de los siglos. Entonces no viene mal recordar lo que está profetizado sobre cada una de ellas, fe y caridad en los finales de la historia. La primera profecía sobre la fe
sirve para el sacerdote y tiene que servir para ustedes, sin duda. San Lucas, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿piensas encontrará fe sobre la tierra? La profecía ahora sobre la caridad en los finales, en la consumación del siglo. San Mateo, dentro del discurso escatológico de Cristo sobre los eventos finales, dice: y puesto que abundará la iniquidad, se enfriará la caridad de muchos. Ahí tienen dos profecías sobre qué va a pasar con la fe y qué va a pasar con la caridad en los finales. En definitiva, los tiempos finales, que son los que estamos viviendo, casi no quedará fe. La fe católica, la doctrina católica casi no existe. Y se ha falsificado con todo lo moderno que introdujo el Vaticano II, engañando a millones de personas en todo el mundo con algo que no es el catolicismo. Y la caridad en los finales estará y está enfriada. Fíjense cuántos problemas en contra de la caridad, entre otras cosas porque no está basada en la fe, se basa en mentiras, se presenta una falsa caridad, y porque sin duda en el accionar fallamos en la caridad y debemos esforzarnos en ella. Ambas cosas, pedimos y debemos pedir. Sigo con la fe y la caridad, y ahora sin tanta delimitación, o como quieran llamarla, mezcladas, si me permiten la expresión. ¿Qué cosas se pueden valorar hoy, que es el día del sacerdocio, sobre lo que un sacerdote es y un sacerdote debe dar? Y vamos a utilizar lo que alguna vez hicimos, hoy más brevemente, al gran escritor Hugo Wast, cuando él escribió sobre el sacerdocio. Porque sobre el sacerdote iba todo mezclado, allí no vamos a delimitar tanto. Fe y caridad, lo que es un sacerdote y lo que debe hacer. Su texto, que ya lo conocen, en la parte que escogimos para hoy, dice así: cuando se piensa que ni la Santísima Virgen puede hacer lo que un sacerdote, cuando se piensa que ni los ángeles, ni los arcángeles, ni Miguel, ni Gabriel, ni Rafael, ni príncipe alguno de aquellos que vencieron a Lucifer pueden hacer lo que hace un sacerdote, cuando se piensa que nuestro Señor Jesucristo realizó un milagro más grande que la creación del universo con todos sus esplendores, y fue convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre para alimentar el mundo, y que este portento ante el cual se arrodillan los ángeles y los hombres puede repetirlo cada día un sacerdote, cuando se piensa en el otro milagro que solamente un sacerdote puede realizar: perdonar los pecados, y que lo que él ata en el fondo de su humilde confesionario, Dios, obligado por su propia palabra, lo ata en el cielo, y lo que él desata en el mismo instante, lo desata Dios. Cuando se piensa que la humanidad se ha redimido y que el mundo subsiste porque hay hombres y mujeres que se alimentan cada día de ese cuerpo y de esa sangre redentora que solo un sacerdote puede realizar. Cuando se piensa que el mundo moriría de la peor hambre si llegara a faltarle ese poquito de pan y ese poquito de vino, cuando se piensa que eso puede ocurrir porque están faltando las vocaciones sacerdotales, y que cuando eso ocurra se conmoverán los cielos y estallará la tierra, como si la mano de Dios hubiera dejado de sostenerla, y las gentes aullarán de hambre y de angustia, y pedirán ese pan y no habrá quien se los dé, y pedirán la absolución de sus culpas y no habrá quien las absuelva, y morirán con los ojos abiertos por el mayor de los espantos. Cuando se piensa que un sacerdote, cuando se celebra en el altar, tiene una dignidad infinitamente
mayor que un rey y que no es ni un símbolo, ni siquiera un embajador de Cristo, sino que es Cristo mismo que está allí, repitiendo el mayor de los milagros. Cuando se piensa todo esto, uno comprende la inmensa necesidad de fomentar las vocaciones sacerdotales. En fin, el texto sigue. Les quería compartir algún fragmento que en definitiva sigue mostrando lo que es el sacerdote, y si se fijan en ese texto, va todo, fe y caridad. Pues bien, y para la conclusión de esta prédica, muy sencillamente, oraciones entonces, sea por nosotros mismos, sea por el buen Padre Basilio, que todos conocen, o en definitiva, por todos los sacerdotes, otros tantos desperdigados que están por el mundo, rezar por sus sacerdotes, para que hagamos lo más esencial de un sacerdote, guardar y cuidar la fe católica y ejercitarnos en la caridad. En estos tiempos de máxima confusión y que se muestran tiempos apocalípticos, rezar para que tengan y podamos ser buenos sacerdotes, ojalá santos sacerdotes. Y en segundo lugar, por supuesto, también oraciones por nuestro seminarista, para que Dios mediante, y la Virgen de Guadalupe, para que Dios mediante podamos tener otros sacerdotes para la ayuda de ustedes, para la ayuda de todas sus almas. Ave María Purísima.